Nosotros cuando hicimos el primer documento con las justificaciones para este congreso, yo participé de alguna manera por el SADOP del grupo organizador. Habíamos hecho un par de formulaciones que tenían que ver con los objetivos del congreso. Uno era situar el pensamiento. Y la otra observación que hacíamos, se decía que una de las principales dificultades que encontrábamos para llevar adelante los proyectos nacionales y populares tenían que ver con el accionar del imperialismo. Como el tiempo es muy breve, yo quería hacer algunas observaciones que tienen que ver con, primero, reflexionar un poco sobre qué quiere decir esto de situar el pensamiento. Y acá se dijeron varias cosas en el sentido, por una parte, de producir un pensamiento de la liberación. Un pensamiento de la liberación que tiene un sujeto que sería el pueblo. A mí me gustaría, comparto estas afirmaciones, pero me gustaría mostrar alguna parte de la complejidad que tienen, ¿no? Nosotros en general, los filósofos, digamos, yo participo de un grupo de debate con algunos filósofos y filósofas argentinos y brasileros organizado por un filósofo brasilero. Y me llamó mucho la atención al comienzo, hace 3 o 4 años atrás, de la actividad de este grupo, me llamó mucho la atención que él decía que, en las universidades en el Brasil sobre todo, pero eso ocurre también en algunos casos en Argentina, se les enseñaba a los alumnos que la filosofía estaba acabada, que lo que teníamos que hacer era aprender esos conceptos, incorporar esos conceptos desarrollados ya y de alguna manera aplicarlos para analizar las realidades sociales o políticas o incluso culturales de nuestros países. Lo cual es absolutamente una aberración, es firmar un protocolo de colonización, un protocolo de dominación de entrada. Entonces, si lo que tenemos que hacer no es aprender conceptos, por lo menos no solamente, ni fundamentalmente, sino producirlos, a mí me gustaría señalar que nuestra tarea es esa, producir conceptos. Y que para producir conceptos adecuados a nuestra realidad, Ana lo decía hace un rato, una cosa que tenemos que hacer es conocer detalladamente la realidad de la que formamos parte, la realidad que somos y en la que vivimos. Y en este sentido me gustaría colocar un término al lado del término de liberación que me parece que es como la contracara no la contracara porque es lo contrario, sino la otra cara del concepto de liberación. Si producir un pensamiento situado para nosotros es producir un pensamiento de la liberación, yo creo que la producción de los conceptos que hace falta tienen que ver con un autocentramiento. Es decir, empezar por tratar de acercarnos del modo más inocente y más atento posible a quiénes somos, cómo vivimos, qué nos está pasando. En este sentido, congresos como este, algo se dijo, creo que lo dijeron varias de las personas que intervinieron, de los dirigentes que intervinieron en la inauguración del Congreso. Congresos como este me parecen particularmente útiles porque nos permiten remover la tierra, desplazar los términos que nos resultan familiares. Nosotros hablamos de imperialismo, incluso hablamos de un modo con una identificación mucho mayor de pueblo, de nación, de patria, y parece que decimos lo mismo que dicen los europeos o que decimos con esas palabras lo mismo que se decían hace 60 o 500 años atrás. Y por una parte, evidentemente esto es cierto, esas palabras tienen un sentido, pueblo, imperialismo, nación, clase, individuo mismo, pero por otra parte uno tiene derecho a preguntarse si los sentidos de esas palabras no han cambiado. Acercarse más analíticamente, más ingenuamente a lo que nos está pasando y tratar de remover la tierra, digamos, debajo de esa superficie un poco recortada como un jardín, ¿no es cierto?, de los conceptos ya preelaborados, producidos anteriormente por nosotros o producidos por otros, me parece que es una buena manera de situar el pensamiento nuevamente en el sentido de volver a preguntarnos qué es lo que verdaderamente tenemos que pensar, qué nos está pasando y cómo tenemos que pensarlo. Por otra parte, uno podría preguntarse, ¿pero qué es un concepto? Entonces yo voy a atreverme a intentar un subrayado, una propuesta. Un concepto organiza, según un principio común, una constelación de fenómenos o de teorías o de pensamientos parciales, segmentarios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más denso es un concepto, más nos permite
comprender la lógica que tienen en común, el orden que tienen en común, fenómenos que pertenecen en realidad a distintos planos, qué sé yo, el plano económico, el plano político, el plano social, el plano cultural. Yo creo que el desafío de la filosofía y la riqueza de conceptos como el concepto de liberación, el concepto de pueblo tal como lo desarrolla la filosofía de la liberación, consiste en que nos permite comprender otras cosas, nos permite comprender el funcionamiento, las relaciones que hay entre cosas que pasan en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la cultura, en mundos que aparentemente incluso nos quieren convencer muchas veces de que no tienen nada que ver. Y también se habló acá de racionalidad y de una racionalidad universal o de una racionalidad situada, y a mí me gustaría proponerles que además de esa diferencia, además de esa idea de que toda racionalidad, toda universalidad tiene un contenido, que es un contenido que se establece, se determina a partir de una situación. Los que lo determinan incluso con la mejor de las buenas voluntades, tratando de superar la parcialidad de su posición, lo determinan a partir de las particularidades de la situación que son y en la que viven. Solamente que nosotros en los países postcoloniales, hoy en día periféricos o semiperiféricos, podemos llamarlo de muchas maneras, estos países nuevos, recientes, tenemos una dificultad suplementaria, y es que otros nos dicen cómo tenemos que pensar la situación que somos. Otros nos proponen categorías para pensar la realidad en la que estamos metidos. Y yo creo que esa es la dificultad principal. Una de las tareas que tenemos es poner en cuestión, no desoír, no cerrarnos, no decir no tenemos por qué ni polemizar, ni leer, ni estudiar lo que se produce en otras partes o lo que produce en otros, pero sí desconfiar. No desconfiar porque haya mala voluntad, desconfiar simplemente porque aún los que tienen la mejor voluntad miran desde la atalaya y desde la experiencia y de la historia que tienen. Y esas miradas, como las nuestras, son siempre parciales, solamente que nosotros estamos implicados en nuestra propia realidad. Entonces me parece que esa es una de las tareas que tenemos, discutir los conceptos que recibimos. Y yo doy clases en la UBA, en el CBC, se los digo de entrada a mis alumnos, es decir, ustedes no crean lo que yo les digo lo que yo pienso. Pero ustedes pónganse a pensar también. Es decir, este atrevimiento de pensar de nuevo y de incorporar la situación desde la que pensamos como una parte de lo pensado, a mí me parece que es central para poder situar el pensamiento. Ahora, creo que también tenemos que tener en cuenta una diferencia entre la racionalidad instrumental y la racionalidad que podríamos llamar sustancial. Es decir, nos han vendido un concepto de racionalidad que tiene que ver con que los fines no se pueden discutir racionalmente, solamente se establecen en un momento determinado y después solamente es racional ese conjunto de búsquedas que hacemos para establecer los mejores medios para desplegar un fin cualquiera, esta racionalidad tecnocrática, digamos, ¿no? Yo creo que el desafío que tenemos es preguntarnos, al contrario, ¿qué tipo de fines, que es lo que decía Mario, creo, qué tipo de fines son los que tenemos que buscar? Si esos fines son posibles o no, ¿cómo tenemos que buscarlos? Es decir, recuperar la posibilidad de enraizar en nuestra situación una racionalidad sustancial. Tengo muy poco tiempo y voy a señalar nada más algo que desarrollé, pero no pude desarrollar ahora, en el trabajo que quería presentar al Congreso. Cuando nosotros decíamos al comienzo que el imperialismo es una de las principales dificultades que tenemos, en una segunda lectura nos dimos cuenta que esto no era del todo cierto, que las principales dificultades que tenemos para afirmar nuestros proyectos de construcción nacional y populares, de afirmación de derechos, de construcción de una nación soberana con justicia social, son internos a nuestra propia sociedad. No es que no exista el accionar del imperialismo. El accionar del imperialismo existe, pero hay dos pequeños detalles. Por una parte, ese accionar tiene éxito cuando tiene éxito porque se monta sobre escisiones y contradicciones en el seno del pueblo. Entonces, yo quisiera subrayar la idea que, un poco creo que lo decía Ana, el pueblo lo tenemos que constituir y volver a constituir cotidianamente desde cada uno de nosotros, desde cada grupo, desde cada tarea en que hacemos. Es decir, tiene que ser un fin, un objetivo, no lo tenemos que dar por sentado. Porque hay contradicciones en el seno del pueblo y sobre esas contradicciones, sobre esas escisiones, sobre esos conflictos de intereses, se monta precisamente el accionar de nuestros enemigos. En este sentido, además, habría que también destacar que todos los
todos los que forman parte del pueblo se consideran parte del pueblo. Sabemos que esto no es así, que hay mucha gente que nosotros identificamos que forma parte del pueblo, que tiene nuestros mismos intereses, objetivos, materiales, económicos y culturales, y sin embargo se consideran como formando parte de algún planeta aparte, se consideran llamados a formar parte de las élites. Es decir, en la corta historia nacional que tenemos es muy fácil destacar y ver que hay grupos sociales enteros a veces, pero sobre todo cantidades bastante importantes de personas que, llegado cierto momento, cuando la necesidad material no apremia lo suficiente como para tener que darle absolutamente bolilla, de golpe descubren que ellos en realidad están llamados a formar parte de la élite. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no estoy llamado también a formar parte de la élite? Entonces hay un trabajo que hacer, eso que llamábamos la batalla cultural, en el seno del pueblo. Es decir, que el pueblo es un hecho complejo, un hecho escindido, un hecho contradictorio. Y acá tiene que ver lo de la ocupación mental que decíamos, ¿no? Esto forma parte de la ocupación mental. Y la otra cosa que quería decir en relación con el imperialismo, y me iba a ir por acá, pero no voy a tener tiempo, es que es una categoría, hoy en día una categoría engañosa. Se habló al comienzo, Kicillof habló, de la crisis económica mundial y señaló que esta crisis viene del 2008 y es una crisis económica que derivó en una crisis política y que tiene básicamente dos ejes, voy a resumir, hay otros, pero la financiarización de la economía, es decir, los sectores de capital concentrado produjeron hace aproximadamente, desde comienzos de la década del 80 en realidad, una deriva de reproducción, de aumento, de crecimiento de la tasa de ganancia del capital a través de mecanismos financieros y no de mecanismos productivos. Pero después señalaba Kicillof, me pareció muy interesante, yo ya lo conocía, había leído el artículo de él y todo, pero me pareció muy interesante que lo señalara, señalaba que lo que tuvo lugar a lo largo de los últimos 20 años, 12 de los cuales fueron gobiernos de Néstor y Cristina, de los últimos 20 años fue la realización de un proyecto que habían empezado a diseñar en aquel entonces, que es la deslocalización del trabajo. Bueno, una de las tesis que yo quería desarrollar hoy, se las dejo simplemente explicando, es la siguiente. Esto implica un salto cualitativo en eso que llamamos, a mi modo de ver, en eso que llamamos neoliberalismo. Un salto, ¿por qué? Y también un quiebre de la lógica del imperialismo. La lógica del imperialismo es básicamente una lógica de dominación entre estados nacionales. Estados que representan, defienden los intereses de sus sectores de poder, pero en último término, la que motoriza la lógica de imperial son los estados nacionales. Y lo que decía Axel también, y lo decía Capitanich también después, es que a lo largo de los últimos 20 años, la que ha adquirido una independencia cada vez mayor respecto de los estados nacionales, pero no solamente los estados periféricos y semiperiféricos, respecto a los estados centrales, los estados europeos, los alemanes, los franceses. Uno ve hablar a Hollande, Hollande parece un presidente de una república bananera. Bueno, alguna causa objetiva, para hablar un viejo lenguaje, también tiene esto, ¿no es cierto? Los que han adquirido una independencia cada vez mayor son las grandes corporaciones transnacionales que consolidan, reúnen en sus manos el 90% del control de la propiedad y el control de la riqueza planetaria. Y entonces uno dice, ¿hay una lógica acá? Yo creo que sí, que hay una lógica, y lo voy a subrayar nada más porque tengo que terminar. Hay una lógica que explica una serie de fenómenos secundarios. Es decir, primero la subordinación de la política y la subordinación de los estados nacionales a los dictados de este conjunto de 600 corporaciones internacionales, dominadas además por un centenar de familias. En segundo lugar, la descomposición y la desarticulación de los pueblos. Es decir, esta deslocalización del trabajo que señalaba hoy Kicillof, que tuvo lugar, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Francia, que echó a la pobreza e incluso a la miseria a grandes proporciones de la población, la propia población de trabajadores norteamericanos, y que está generando hoy en día una lucha de pobres contra pobres, porque ocultan la verdadera causa. Los Trump, ¿no es cierto?, ocultan la verdadera causa de lo que está ocurriendo y dicen, no, la culpa la tienen los latinos, la culpa la tienen los negros que viven en los barrios bajos, que está generando esta especie de neofascismo, ¿no es cierto?, de la lucha de pobres contra pobres. Todo esto apunta también a una descomposición de no solo de las clases sociales, sino básicamente de los conjuntos populares, del pueblo. De hecho,
uno ve a los funcionarios del gobierno actual, que son todos los principales funcionarios gerentes de grandes transnacionales, y las categorías de nación, de pueblo, de patria, son categorías que han desaparecido absolutamente de su imaginario y de su vocablo, que resultan sospechosas, que son sistemáticamente atacadas, porque hay una lógica que domina todo esto, una lógica a partir de la cual construyen un principio de organización, a partir de la cual construyen las grandes corporaciones, sus mercenarios, sus empleados, su política y su estrategia, y esta lógica es una sola. El único principio que tenemos de racionalidad y de sentido y de valor es el crecimiento constante de la tasa de ganancia del capital y la apropiación de esa tasa de ganancia en las manos de sus propietarios. Y esto tiene una consecuencia tremenda para el trabajo, para la vida, para los pueblos, para los territorios. Si esto es así, todo aquello que no sea amasar, reconstruir, aumentar y apropiarse de la tasa de ganancia del capital no es un fin aceptable. Entonces, cuando nosotros hablamos frente a quienes sostienen el compromiso con esa lógica y con ese proyecto, hablamos de derechos y si se los podemos imponer van a tener que darnos bolilla, pero si no se los podemos imponer, es un lenguaje que para ellos carece de sentido. El trabajo, la vida, los recursos naturales, el ambiente, el territorio, los derechos, desde el punto de vista de ese proyecto son nada más que instrumentos. Por eso también hace muchos años atrás inventaron un término que es muy significativo y que nosotros inocentemente usamos, hablan de recursos humanos, no hablan de personal, no son personas las que trabajan, son, como decía Aristóteles de los esclavos, máquinas vivientes. Entonces yo en ese trabajito que escribí para el Congreso decía, ojo, porque pareciera que el proyecto al que van dirigidos es por una parte una especie de proyecto neofeudal. En el sentido de que es un proyecto de subordinación y, en último término, destrucción de la capacidad de autogobierno político de los estados. Los estados no serían más el lugar donde los pueblos discuten, aún conflictivamente, aún peleándose, discuten y deciden qué país quieren, cómo quieren vivir, cómo se autogobiernan. El Estado es nada más que una oficina de administración que obedece los dictados de esta cúpula en la sombra, diríamos, respecto de la política y el Estado de las grandes transnacionales. Y en este sentido uno diría, bueno, parecía que estamos una vez más como antes de la fundación de los Estados nacionales. Una especie de dispersión del poder en los propietarios, en este caso no de la tierra, sino del capital. Y por otro lado, también lo podríamos llamar un proyecto neoesclavista, por esta idea de que, en último término, todo lo demás, el trabajo, la vida de las personas, los territorios, los recursos, son instrumentos al servicio del aumento de la ganancia del capital. Ahora, si lo más esencial, lo fundamental que somos seres vivos, somos comunidades de seres vivos, somos seres que hacen de la conservación, la reproducción, la ampliación de su propia vida, su propio proyecto. Nuestros fines nacen de la vida viviente. Queremos vivir mejor, queremos vivir juntos o a veces separados, ¿no? Pero sin necesariamente dañarnos unos a otros, y nuestros fines brotan del deseo de desplegar esa vida. Si todo eso, esa vida es imposible fuera de un lazo social y fuera de un territorio. Por eso es imposible sin una nación, hoy en sociedades complejas como las nuestras, en sociedades multitudinarias, sin una nación, un pueblo, un Estado, una mediación política. Si todo eso se transforma en un mero instrumento al servicio de la ganancia del capital, estamos fritos, nos hemos transformado en menos que cosas. Y ya termino. ¿Hay otro posible, lo dejo, simplemente lo subrayo, ¿hay otro posible organizador? Un organizador que pueda atravesar y que pueda generar lógicas en lo ambiental, en lo político, en lo económico, en lo científico. ¿Hay otro posible concepto, un fenómeno que no sea la reproducción de la riqueza? Porque de ahí viene la cuestión, ¿no? Hace 500 años que la economía política piensa cómo producir, acumular y reproducir riqueza. ¿Hay otro organizador posible? Sí, lo acabamos de señalar. Es decir, si nosotros abrochamos el concepto de liberación y el concepto de pueblo a la idea de reproducción y ampliación de la vida, a la idea de que somos ante todo y sobre todo seres vivientes, tenemos allí, la vida tiene características muy peculiares, lo viviente, tenemos allí
un concepto madre, tenemos allí un fenómeno madre que puede ayudarnos a comprender la soldadura que hay entre lo ambiental, lo económico, lo político, que puede servir de generador de derechos. La vida genera demandas que son indispensables para su reproducción y puede servir entonces, si la tomamos como criterio de sentido y de racionalidad, puede servir de generador de derechos. Yo creo que esta es la dirección en la que a mí me gustaría, la que voy a seguir trabajando, digamos, ¿no? Obviamente, y que les propongo también que tengamos en cuenta. Es decir, hay algo peculiar en nuestra situación como pueblo, como nación, pero también había un señor viejo que había nacido en Treveris, que tenía una barba mucho más grande que la mía y que hoy está muy pasado de moda, parece ser, que decía que toda verdad es relativa a un interés, pero que hay verdades universales, porque hay intereses universales de los seres humanos. En un momento en el cual la acción del hombre, hay un fulano argentino que se llama Santiago Bondel, que es un geógrafo que trabaja en el sur y vive en el sur, que dice una cosa muy interesante. Dice que la capacidad de transformación de los ecosistemas que ha desarrollado el hombre no tiene parangón en toda la historia biológica del planeta, porque las bacterias generaron en un principio la tierra en que hoy vivimos, produjeron el oxígeno, generaron, condicionaron la dinámica climática, pero esto a lo largo de cientos de millones de años. Nosotros arrastramos a todas las demás especies del planeta en nuestra propia deriva ecológica en 200 años, desde los comienzos de la revolución industrial hasta acá, y multiplicamos por 10 la población planetaria en 200 años, y ocupamos el planeta entero. Quiere decir que ya no tenemos dónde ampliarnos, a quién conquistar, a pesar de los delirios marcianos, en 200 años. Entonces hemos producido, nuestra crisis no es solamente una crisis del capitalismo, no es solamente una crisis económica y una crisis política, es una crisis civilizatoria. La civilización que nació hace 10.000 años más o menos, con la revolución agrícola, ganadera, los estados, las aristocracias guerreras masculinas, las grandes religiones, esa civilización ha llegado, los principios que la organizan, que son principios guerreros, de ampliación territorial, de dominación, de acumulación de la riqueza, esos principios han llegado a su límite, no dan más de sí. Entonces tenemos una crisis que es política, que es económica, pero también es civilizatoria, e incluso podríamos pensar, algunos lo dicen, que es una crisis biológica, una crisis ecológica. Bueno, si esto es así, el desafío que tenemos a la hora de pensar es fantástico. Es además fantástico en el sentido de que es mayúsculo, pero también es sumamente estimulante, porque por alguna razón nos encontramos hoy en día con que se produjo un fenómeno curioso en los últimos años, y es que si nosotros veníamos importando ideas, soluciones, de golpe esto se ha invertido. Y en los últimos 12 años vienen de Europa, vienen de Estados Unidos a ver cómo estamos haciendo las cosas, qué ideas tenemos, qué queremos proponer. Quiere decir que esa vieja dicotomía que había entre los países centrales y los países periféricos, en algún punto se ha quebrado. Esta dominación general del capital, que es una dominación mortal, porque transforma todo lo vivo en algo puramente inerte, como es el capital, yo creo que en algún sentido ha como nivelado en algún punto las condiciones de la lucha en los países como los nuestros y en los países centrales. Los pueblos son los que tenemos que salir a dar esta pelea. ¿Y la tenemos que dar en nombre de qué? De los derechos, de las lógicas, de la economía, del manejo del ambiente, que nos dicta la reproducción y ampliación de lo viviente, porque yo creo que eso es lo que hoy está en juego. Gracias.